Saludos a todos los miembros del canal Conversando a Jesús. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del debate histórico que ha tenido Dante Urbina con Jacob del canal Filosofía Judía sobre si Jesús es o no el Mesías. ¿Cómo estás, Norvin? Saludos a todos. En esta oportunidad no vamos a darle, digamos, el beneficio a cierto debatiente o no. Vamos a comentar cada uno nuestra postura de acuerdo a cómo nos presentamos sobre quién ganó o no el debate o quién tuvo presentó mejores argumentos, ¿no? Sería bueno entonces presentarnos cada uno. ¿Cómo estás, Tori? ¿Cómo te presentarías tú para que la audiencia te conozca? Bueno, me presentaría como un investigador autodidacta sobre temas de teología y filosofía. También soy cristiano católico y hago apologética católica, por tanto, en redes sociales. Y también yo soy una persona que sigue o me fundamento en una postura teológica, filosófica, tomista. Entonces yo admiro y aprendo y sigo el tomismo, ¿no? Claro, hay que mencionar que Dante como tú son uno de los mejores apologistas que existen en el país, en Perú, y tal vez en habla hispana, ¿no? Tú a Dante lo conoces ya varios años, ¿no? Sí, creo que más o menos 2014. Incluso él es seguidor del canal y él debatió con Iván Antesana sobre la existencia de Jesús histórico, gracias a un video que tú tuviste en Radio Canto Grande, ¿no? Claro, el famoso debate del 2014. Claro, acá después ya van a ver cómo Dante hace la introducción basándose en el video del canal, ¿no? Porque Dante ha manifestado que es seguidor del canal Conversando a Jesús, ¿no? Les doy el contexto. En un video de YouTube con el título Existencia de Jesús histórico, última documentación, debate, se encuentra un debate del señor Iván Antesana contra Neo Norvir Morales Montenegro. Pues bien, en ese contexto, en la línea de comentarios de ese video, se halla uno del usuario Isolda Galbatus, que a su vez tiene un conjunto de respuestas, ¿no?, dentro de ese comentario, entre las que se halla la del señor Iván Antesana. Frente a que le inquieren respecto de que debata conmigo sobre el tema de la existencia histórica de Jesús, el señor Antesana responde lo siguiente, hago cita textual del comentario, abro cita. Considero que Urbina no está preparado para debatir sobre la historicidad de Jesús, pero si quiere ser mi punching bag, adelante. Entonces, en mi caso, yo como cristiano independiente, es decir, no soy ni católico ni evangélico, soy cristiano y utilizo también para mi análisis la cábala, la numerología en hebreo le llaman gematría, etc. Entonces también voy a hacer mi opinión sobre el debate y vean para que los espectadores tengan su propia opinión también, ¿no? Entonces, comenzamos contigo, Norvin. ¿Qué tal te pareció el debate de Jacob versus Dante Urbina, no? Bueno, fue un debate que, conversando en off, te comentaba que yo presentía, intuía que este tipo de debate tenía que darse en cualquier momento. O que ya siendo Dante Urbina una persona que, como has mencionado, yo también valoro como el principal apologista católico de habla española en todo lo que es Hispanoamérica. Y cuando digo Hispanoamérica no es solo Latinoamérica, estoy incluyendo a España, todo lugar del mundo de habla española. En ese sentido considero que Dante Urbina es el mejor apologista católico que hay y también es un buen divulgador de tanto catolicismo en general como de tomismo filosófico en particular. Hay otros buenos, sí, pero considero que él es mejor. Él ha ayudado a muchas personas a entender, a conocer en muchos sentidos muchas cosas, en mi caso también. Aprendemos mucho de él. En ese sentido, el debate, como digo, me parecía algo que se iba a dar tarde o temprano, tal vez más tarde que temprano en mi opinión, pero se dio, en el cual el judaísmo es uno de los tantos campos que
tiene sus propios espacios en YouTube, en redes sociales y en general en la sociedad, que son debatibles, ¿no? Desde el punto de vista del catolicismo, ¿no? Entonces, tarde o temprano tenía que haber un debate entre Dante Urbina y algún representante del judaísmo. En este caso fue el caso de Jacob Amar Romstein, que es más conocido por su seudónimo de filosofía judía, que yo pensaba que puede ser otra persona. Tengo entendido que Santiago Alarcón fue como el nexo entre ellos, porque ya filosofía judía, le vamos a llamar así, ya ella había dialogado en algún tipo de mesa redonda con Santiago Alarcón en el pasado. Ya había tenido diálogos con Santiago Alarcón, ya tenían contacto en algunos videos, y era lógico que a través de él y a través de otros, porque Santiago Alarcón hace ciertas conexiones de las personas que él ha conocido en el tiempo que tiene de youtuber, primero como cristiano evangélico y ahora como cristiano católico, pero él guarda esas relaciones, él vincula muchas veces personas, y me parece que por eso se dio el debate. A mi opinión, el debate es muy bueno, bastante bueno para las personas que desean conocimientos de cómo se contrasta o debate los temas estrictamente judaicos con los temas estrictamente cristianos. Obviamente que yo tengo una postura favorable a la de Dante. Considero que Jacob intentó defenderse bien y mostrar sus bases. Me parece que en ese sentido hizo la lucha, pero de todas maneras en muchos temas me parece que se dispersaba mucho, ¿no? Al contrario de Dante, que Dante trataba más bien de puntualizar, ¿no? Entonces, básicamente puedo decir que esa es mi postura sobre el debate, ¿no? Claro, es interesante que Jacob se presenta como si fuera de forma bastante mansa, cuando vemos que él es un anticristiano, porque vemos que en su canal, igual que Punto Grele, generalmente tienen varios videos hablando mal de Jesús, ¿no? Digamos de que Jesús fue el producto de un adulterio, presentando que es un falso profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este debate él se presentó como supuestamente el manso, y a Dante Urbina ya en videos posteriores lo han hecho ver como que ha sido el agresivo, ¿no? Que lo han tildado de arrogante, etcétera. Entonces más bien, yo he visto que los argumentos de Dante han sido buenos. Lo único que sí discrepo un poco en que él basa, se centra básicamente en el mesianismo de Jesús, basándose en lo que es la resurrección, ¿no? No sé, ¿a ti qué tal te pareció los argumentos de Dante Urbina basándose en lo del mesianismo de Jesús, basado en la resurrección? Porque en eso Jacob le dice que si resucitó o no, eso es irrelevante para determinar si Jesús fue o no el Mesías, ¿no? Claro, el tema interesante es de que la resurrección de Jesús, tal como lo presenta Dante y se presenta en el judaísmo antiguo, porque hay que entender que una de las primeras cosas que se precisó en el debate, que Dante lo precisó porque Jacob da a entender como que él lo precisó y Dante no lo precisó, pero en verdad sí lo precisó, bueno, lo hicieron los dos, es que el judaísmo está dividido en muchas ramas y escuelas. Todas las grandes religiones están divididas en muchas ramas y escuelas. Es por eso que la posición de Jacob, como bien dice antes, una postura dentro de varias, ¿no? Y son una postura dentro de varias en la actualidad. Porque incluso si vamos a la antigüedad, también hay muchas posturas diferentes. Entonces, la postura de Jacob es una, más que todo, diría, más moderna que antigua, porque el judaísmo tradicional, que puede ramificarse en lo conservador y en lo ortodoxo, deviene del judaísmo rabínico más antiguo, o medieval en todo caso, el cual también tiene elaboraciones y cuestiones de desarrollos que son diferentes o matizados del judaísmo más antiguo. Por lo tanto, tenemos que ver el judaísmo según las etapas históricas y según las líneas. Líneas que se han extinguido, ¿no? Como el de los saduceos, ¿no?
excepto aquellos que quieran seguir hasta ahora pensando así, ¿no? Entonces hay que ver época y hay que ver divisiones, ¿no? Entonces las posturas que tiene Jacob sobre la resurrección no son las posturas que el judaísmo antiguo y el judaísmo en tiempos previos al cristianismo, o los inmediatamente previos al cristianismo, que son el periodo deuterocanónico, sobre todo del siglo II al siglo I, el judaísmo del mismo tiempo de Jesús, que es del siglo I, y el tiempo posterior inmediatamente posterior a Jesús, siglo II, capaz siglo III, tenemos un arco más o menos histórico, que son las bases principales históricas que Dante ha utilizado para hablar sobre el tema, donde el tema de la resurrección del Mesías es imprescindible. Claro. Tal como se entiende en Isaías 52, 53, etc. Esa es la cita principal sobre también el debate, se centró mucho en eso. Por eso es imprescindible que, entre otras señales, entre otros elementos, porque son varios, sin embargo sí es cierto que Dante los centralizó principalmente en la resurrección, es porque el Mesías debería morir como expiación de los pecados de la humanidad. Este principio, que es básico en el cristianismo, está en el judaísmo. No es un invento cristiano, sino que es parte de la raíz judio-cristiana que existe, y eso había que demostrarlo históricamente. Entonces, cuando demuestras históricamente que existía, y en cierta forma todavía existe, esta postura en el judaísmo, sobre todo en esas épocas, en las épocas antiguas, intercristianas, vamos a llamarlo así, en el segundo antes de Cristo hasta el segundo o tercero después de Cristo, vemos entonces que el tema no es irrelevante, sino que había que demostrar, como hizo Dante, uno, que en el judaísmo antiguo habían versiones, a veces mayoritarias, que el Mesías sí tenía que resucitar, y que por lo tanto, en el caso de Jesús, en el cual se afirma una resurrección en correspondencia con los otros elementos, su resurrección de él tenía que, por lo tanto, ser relacionada a la resurrección del Mesías, y no cualquier otra resurrección, porque una cosa es que alguien resucite a otro, y otra cosa que alguien sea resucitado de forma directa, porque eso no hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque se presentó un ejemplo, ¿no? Eliseo resucita, claro. Está bien, pero a Jesús, ¿quién lo resucita, no? Siempre se ha dicho Dios resucita, muy bien. En el cristianismo se habla que Jesús como Mesías tiene también elementos divinos. Ese tema no se tocó mucho en el debate, sí se tocó, pero como complemento, porque otra parte del debate es Jesús es hombre o Jesús es Dios, o Dios y hombre. Entonces, si tú interpretas que Jesús es divino, entonces se podemos llamar que se autorresucita, ¿no? Y eso se desprende de los diversos textos del Evangelio, si los tomamos dentro de la plausibilidad de los puntos en común de los testigos, que Él es resucitado por Dios en un sentido de autorresurrección, ¿no? Eso no lo tienen los otros casos, porque son resucitados siempre a través de un tercero. Y una cosa que sí Jacob sí sacó totalmente de sentido es la resurrección de los injustos, ¿no? Claro. Entonces la resurrección de los injustos solamente será en un contexto de juicio final, ¿no? Y eso se ve tanto si consideramos el pensamiento judío como el pensamiento cristiano. Por eso yo creo que es muy importante ese tema como un tema muy importante para validar si en verdad Jesús es el Mesías o no es el Mesías, validando los textos del Antiguo Testamento, porque en Isaías 53 dice que el Mesías muere. Es un tema del debate, ¿no? El Mesías, Isaías 53 se refiere al Mesías personal en primera instancia. 2, el Mesías muere, pero después de morir también dice que vive. Claro. Entonces hay indicativos de resurrección del Mesías ahí, ¿no? Claro, de todas maneras, tal como yo me he presentado al inicio de este video, como presento yo como cristiano independiente, en esto tal vez discrepemos, yo considero más que todo la resurrección como simbólica, ¿no? Es decir, el mensaje de Jesús todavía sigue vivo, por eso es que considero como una resurrección simbólica, pero no descarto la resurrección física, sino que no la tomo como imprescindible para
catalogar a Jesús como el Mesías, ¿no? Es prácticamente el hombre más importante de la historia de la humanidad, y prácticamente Isaías 53 prácticamente está mostrando toda la pasión de Cristo, ¿no? Y también veo algo sincrónico, es de que Pablo interpreta la muerte de Jesús como sacrificio expiatorio de la humanidad, y solo años más tarde, porque las cartas de Pablo son del año 66 más o menos, antes de la revuelta, y años más tarde de eso, el templo queda destruido y se quedan abolidos los sacrificios. Entonces prácticamente las señales de que Jesús es el Mesías es prácticamente para mí ya definitivas, ¿no? Lo que sí yo dividiría en dos Mesías, tal como muestra el enlace de Wikipedia, el Mesías del judaísmo, en el Mesías ben Joseph y el Mesías ben David, ¿no? O sea, de que Jesús ha sido como un Mesías sufriente, como sacrificio expiatorio, eso es prácticamente evidente. Lo que falta es su papel como, digamos, como el pacificador mundial, ¿no? No sé si eso, ¿tú crees que eso se concrete en un futuro, la paz mundial, ¿no? Que parece una utopía, ¿no? Claro, como el Antiguo Testamento, o la Tanaj, contiene múltiples textos mesiánicos, múltiples, y múltiples textos mesiánicos no solo considerados por los cristianos, ¿no? También considerado por muchas de las escuelas judías de la época, que muchos judíos posteriores no consideran mesiánicos. A veces Isaías 53 no lo consideran mesiánico, a veces los salmos no lo consideran proféticos, a veces Daniel 7, que habla del Hijo del Hombre, tampoco lo consideran mesiánico. Textos claves, ¿no? Cuando estos mismos textos claves eran tomados por mesiánicos, por los judíos de toda esa época que yo estoy hablando, del segundo antes de Cristo, y a veces más atrás, y el tercero después de Cristo, y a veces más adelante, ¿no? Fuentes judías, no fuentes cristianas, tanto en el Midachim, en Targunim, textos de Qumran, y muchas cosas que también ha dicho Dan Turbina, ¿no? Los Targunim son traducciones comentadas del Antiguo Testamento, los Midachim son comentarios o legales o comentarios edificantes a través de narraciones, edificantes en el sentido de que enseñan cuestiones espirituales o morales. En todos esos textos y muchos otros más se enseñan estas cosas y se interpretan estos textos bíblicos como mesiánicos, hechos por judíos. Y Dan Turbina también sacó una larga lista de investigadores, sobre todo el caso de Daniel Boyarín, ¿no? Que es un investigador judío que buscando textos históricos concluyó que estas cuestiones cristianas eran parte de la mentalidad judía de la época. Y que de ahí justamente el cristianismo toma esos elementos y lo presenta después en Jesucristo, ¿no? Entonces me parece que por ese lado tenemos mucho pan por rebanar, como se dice, ¿no? Y es por eso que este debate fue muy importante, teniendo en cuenta todos estos puntos que te presento. Pero es muy importante verificar la evidencia histórica del judaísmo antiguo, del judaísmo de esta época, porque a partir del judaísmo talmúdico hacia adelante, el judaísmo rabínico, sobre todo medieval, de Maimónides, el mismo Rashi y otros más que tienen elementos muy anticristianos, mucho de lo que estructura el judaísmo en el Talmud hacia adelante es anticristiano, o incluso a partir del llamado Concilio de Yamnia, muchos de los elementos que el judaísmo va elaborando en esas épocas, incluso desde que existe el templo, es contra los cristianos. Por ejemplo, ahí dicen que los judíos, en el tiempo que existía el templo, al final del culto ponían una oración donde se maldecía a todos aquellos que iban en contra de la fe judía, ¿no? Y usaban una palabra, creo que es bismir o alguno por ahí, que esa palabra incluía a los cristianos, o era un término que se usaba mucho hacia los cristianos. Incluso usan una palabra, Yeshu, que es parecida a payaso, pero también
suena parecido a Yeshua, entonces por ahí también hay un juego, ¿no? Hace un juego de palabras. Hay un juego ahí de palabras, sí. Porque en verdad sí la A final, la letra Ayin, sí se pronuncia de forma, es una A débil. Yeski es la palabra, me parece. Yeski, me parece que esa es. Yeski, sí. Esa. Entonces, y más bien el otro creo que lo utilizan como una cuestión de alguien sin... Que su nombre sea borrado. Sí, sí, alguien sin descendencia o sin fama en el futuro, ¿no? Entonces, pero es un juego de palabras, porque en verdad Jesús nunca se llamó así. Son posturas anticristianas de ciertos judíos, ¿no? Un punto muy importante es en Daniel 7, que ahí lo centra como hijo de hombre. Un punto muy importante es Isaías 53. Otro punto muy importante es Daniel 9, donde está la famosa profecía de las 70 semanas de años, pero donde dice que el Mesías muere. No es, como te digo, un ungido más, ¿no? Sino se lo presenta de manera especial. Y además en la traducción de los 70 se le pone con este artículo para subir. La traducción de los 70 hecho por judíos. Y ya adelante demostró que la versión de los 70 es la principal traducción hecha por judíos en las épocas antiguas, porque los judíos actuales, incluyendo Jacob y muchos otros que yo conozco, tienen la tendencia a ver la versión de los 70 como si fuera pues, una versión hecha así de manera... O sea, la versión de los 70, ¿en qué año se hace? Es una versión que empieza porque no se termina, sino que el canon se va cerrando progresivamente, pero inicia en el siglo III a.C. Inicia en el III a.C., pero se va completando en el siglo I a.C., ¿no? Yeah. Se va cerrando. Y eso que hay un canon principal donde están los deuterocanónicos y el Antiguo Testamento que tenemos los católicos, pero en otras versiones de ahí o más adelante, incluso hay algunas ediciones que incluyen algunos apócrifos, pero esas versiones no lo utilizaban los cristianos, sino utilizaban las versiones más comunes. Pero a lo que yo voy es que en la Septuaginta sí te pones, tiene pequeños elementos targúnicos, que se entienda bien, pequeños comentarios, o no comentarios, sino uso de las palabras, como lo entendían los judíos en Alejandría en el sentido general. Y es por eso que cuando traducen el ungido de Daniel 9 le ponen le ponen artículo, que eso no está en la versión hebrea, pero en la versión griega sí. Y hay otras cosas, por ejemplo, cuando traducen sobre que la Virgen va a dar a luz a Emmanuel, a todo eso, ellos en la versión griega ponen la Virgen, que en la versión hebrea es la doncella, en un contexto seguro de virginidad, pero en la versión griega es más clara, la Virgen, Partenos. Entonces, porque he escuchado a Mario Sabán que dice, no, más bien debería ser la muchacha, ¿no? Muchacha pura, algo así me parece. Pero... Claro, la muchacha, la doncella, es lo mismo. Ya. Pero ambos términos, doncella y virgen, en el hebreo son intercambiables, ¿no? Uno es betulá y creo que el otro es algo así como alma. Entonces son términos intercambiables. Toda doncella es virgen, toda virgen es doncella, normalmente, y así es el uso común del hebreo, pero en el griego no. En el griego ya especifica. Ahí se utiliza virgen, en la Septuaginta. Y esos usos de esas palabras reflejan lo que los judíos de esos tiempos, de esos lugares, asumían. Entonces, por eso que la Septuaginta es importante dentro del judaísmo de esa época, porque ya posteriormente lo desprecian. Y así los judíos hacen ciertos cambios de ciertas cosas. Por eso dije que judíos posteriores rechazan Isaías 53 como mesiánico, los Salmos, Daniel 7, el Hijo del Hombre, y muchos otros los rechazan como mesiánicos cuando en esas épocas se aceptaban como mesiánicos. Y más adelante pocos lo mantienen, ¿no? Pero otro punto interesante es que en Daniel 9 el Mesías es asesinado y después el templo es destruido. Claro. Entonces ese punto es importante porque da unas referencias históricas a una profecía, ¿no? Como dice antes, si es que Jesús no es el Mesías, ya
Jacob y Punto Aurel se quedaron sin Mesías, ¿no? Claro. No hay forma de que, no encaja, ya no entraría históricamente, ¿no? No entra históricamente, teniendo en cuenta que muchos de los judaísmos de esas épocas y algunos comentaristas de estas épocas, como el mismo Boyaín y otros, reconocen que hijo del hombre es un término mesiánico. El de Daniel 7 es un término mesiánico, y el Mesías que habla de Daniel 9 es mesiánico también. Claro, hay otras interpretaciones, muy bien, pueden haberlas, hay otros judaísmos, pueden tratar de mezclar, como hace Jacob, tuvo que reconocerlo en cierto momento, que todo lo que se refiere a Israel se refiere al Mesías en ese contexto, y obviamente lo que se refiere al Mesías se refiere a Israel en ciertos contextos, pero no en todos. Entonces, si el Mesías es asesinado y después viene la destrucción del templo y la destrucción de Israel, se asienta la desolación, eso solamente se ha cumplido los perfiles completos con Jesús, porque una vez que muere Jesús, es destruido el templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? Eso ya salió por todos, ¿no? Incluso hay una profecía, me parece que es de Amós, que dice que el segundo templo tendrá más gloria que el primero, lo cual es muy llamativo, porque cómo es posible que el segundo templo, que es el templo de Zorobabel, que lo hizo después del destierro de Babilonia, el cual fue prácticamente cambiado por el templo de Herodes el Grande. En verdad, en la práctica son 3 templos, ¿no? El segundo templo es el de Zorobabel, que fue ampliado, pero en verdad fue reelaborado, reconstruido por Herodes el Grande, que es un tremendo templazo, que es el muro que queda ahorita, donde se rezan muchas personas. Es el muro de lo que quedó del templo de Herodes. El de Zorobabel ya no existe, y menos el de Salomón, creo que no queda ni las bases, creo, porque todo eso se ha removido, se ha cambiado. Pero el punto importante es por qué el segundo templo tendría que tener más gloria que el primero. Si el primero fue hecho por Salomón, consta que Dios hizo un acto de presencia ahí a través de una fuerza de luz. Estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía el báculo de Moisés, que lo acompañó en el desierto, que sacó agua, lo acompañó cuando cruzó el mar. Estaba también el resto del maná, y estaba también las segundas tablas, porque las primeras las rompió Moisés, las segundas tablas de la ley. Entonces, algo que tenga todo eso, ¿por qué el segundo templo tendría que ser mayor que el primero? Y es justamente porque el contexto de esas profecías vinculadas por el tiempo con Daniel era que había expectativas mesiánicas. Claro. Que el Mesías podía venir en cualquier momento, y obviamente tendría que ser alguien que se iba a manifestar en relación al templo. Entonces, si el templo ya está destruido, entonces la profecía de Daniel 9 no se cumpliría en nadie que sea posterior. Claro, incluso le pregunté personalmente a Adolfo Roima, en la conferencia, está en el canal, que Jesús, para él históricamente sí predijo, el Jesús histórico predijo la destrucción del segundo templo, ¿no? O sea, no es que, como dicen algunos ateos, que fue una profecía post-eventum, sino realmente para él, según la opinión de Roima, que también lo menciona Dante Urbina, como fuente académica, sí predijo la destrucción del segundo templo, y tal vez por eso también es que, como tú dices, hay esta profecía de que le da más valor al segundo templo, ¿no? Por la expectativa mesiánica. Por la expectativa mesiánica, claro. Y, claro, un punto que ha atacado también el punto Bredel es lo de que María no puede ser virgen porque Jesús es producto de adulterio, ¿no? Hay esa creencia de que Juan, cuando y eso lo he escuchado a varios judíos, incluso al rabino Simatov Nigri también, y otros. Muchos de los judíos también. que creen que cuando los judíos le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de adulterio, le están acusando a él de haber sido producto de un adulterio, ¿no? Hay esa mala interpretación de ese pasaje de Juan, ¿no? Entonces, ahí tratan de sacar, hacerlo quedar mal a Jesús. Incluso el punto B ha mencionado de que Jesús fue ungido por una prostituta en la casa de un leproso, como para restarle crédito al personaje, ¿no? Entonces, prácticamente me sorprende que el rabino Jacob, sabiendo que la exégesis judía contempla, no es necesario mencionar literalmente a un personaje o las características de un personaje, sino basta que lo insinúe,
que ellos le llaman remes, etc. Y hay toda una regla hasta cabalísticas, prácticamente el Drash, el Sot, prácticamente él cumple los cuatro niveles de la exégesis judía, ¿no? Pardesh. Incluso numerológicas también, ¿no? Porque en numerología, la numerología del Mesías es 358, que también la numerología de la frase el Pacífico también suma 358, eso lo pueden ver en Wikipedia, corroborar, y Jesús se presentó como un personaje que promovía la paz, ¿no? El problema está que ahora están buscándole que no puede haber sido el Mesías porque no trajo la paz mundial, ¿no? Ese es un punto que no sé cómo los católicos resuelven ese punto, si es que va a existir esa paz mundial o en una segunda venida o cómo interpretan eso. Sí, ese fue uno de los puntos del debate, ¿no? Una de las condiciones que Jacob ponía y ponen varios, porque me acuerdo que hace un tiempo hicimos un video comentando las expresiones de un rabino en Israel que dio una entrevista a un evangélico. Un evangélico, sí. Y hicimos ese video comentando las posturas de ese rabino ortodoxo, el cual también citaba ese argumento, ¿no? Entonces, primero hay que entender que muchas de estas posturas son posteriores a los tiempos de Jesús, y en cierta forma se puede decir que son arbitrarias, ¿no? Pero la cuestión de la paz universal, como por ejemplo aparece en varios textos del Antiguo Testamento, hay que entenderlo en lo que dije antes, ¿no? El Antiguo Testamento habla del Mesías, de muchas cosas y muchas maneras de lo que va a realizar, ¿no? Entonces, si se entiende que hay unas partes que habla de una labor en la cual se va a sacrificar y va a generar una expiación por los pecados de los judíos, pero también de la humanidad, que está en Isaías 52, 53 y otros, y que va a morir, pero que su vida va a continuar, que es una forma críptica de hablar de la resurrección, también está en Isaías 53, y algunas cuestiones de Zacarías 9. Entonces ahí se ve una parte de la obra, pero la otra parte de la obra, que es la paz universal, la paz global, el día de Yahvé, etc., eso también se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Lo que pasa es de que como hay estas dualidades en las tareas del Mesías, los judíos no les quedaba otra que agarrar, y entre otras dualidades, y es por eso que pusieron en el Talmud que podía haber un Mesías humilde y un Mesías glorioso, utilizando textos de Zacarías y textos justamente de Daniel 7, ¿no? Sobre el Mesías que viene en el pollino, el asno, que va a venir humilde, si es que Israel no sigue completamente al Mesías, al final es lo que pasó, y un Mesías que va a venir glorioso si es que todo Israel lleva el camino de lo espiritual, ¿no? Cosa que no ha pasado, ¿no? Entonces, tienes dos formas de entender el Mesías, en dos dualidades, sencillo y glorioso, uno en el que muere y resucita y otro en el que reina y transforma el mundo. Entonces, ¿cómo juntar esto? En el cristianismo se junta todo esto, básicamente, como lo decimos todos los cristianos, en dos etapas, que es lo que Dante especificó en el debate. ¿Cómo lo hacen los judíos? Hacen diversas interpretaciones. Uno dice un Mesías condicional, que sería el Mashiach ben Yosef, y el Mesías ben David sería uno que va a venir de todas maneras. Otros dicen que no, que van a venir los dos. O sea, no hay condicionalidad, ponen dos Mesías. Y en uno se cumple la parte sacrificial o la parte de sufrimiento, y en otro se cumplía la parte gloriosa. Pero justamente Dan Turbina sacó lo que se llama el criterio de parsimonía, ¿no? En el cual no hay necesidad de multiplicar los entes. Si uno solo puede hacer
todas estas cosas en etapas, es más plausible y más lógico que multiplicar entes y poner dos que hagan dos cosas separadas. Entonces es por eso que en el cristianismo, como también reconoce Jacob, todas las versiones que los judíos tenían sobre el Mesías, separadas a veces, unos que sí tenían una visión real política, otros más sacerdotal o profética, o incluso los esenios que pensaban en tres Mesías, ¿no? El sacerdotal, real y profético. Todas esas interpretaciones se cumplen en una sola persona, que es lo que pensamos que, sobre todo los cristianos, pero no solo los cristianos, pensamos que es lo más lógico, lo más parsimonioso, también se puede decir, que un solo sujeto pueda ser capaz de realizar todo al mismo tiempo, y esa es la postura que los cristianos tenemos, que Jesucristo es profeta, es rey, es sacerdote, es también hijo del hombre en un sentido divino, y etcétera, ¿no? Todos los sentidos proféticos y sobre el Mesías, y todos los sentidos sobre el Mesías unidos en una sola persona, y Jesús se presenta así. Por eso le dicen hijo de David, hijo del hombre, etcétera, etcétera, muchos títulos, y él todos los títulos claro, se los arregla hacia él. Incluso Dante Urbina mencionó hace poco en un canal post-debate de que Jesús le decían hijo de David, y al mismo tiempo también era hijo de José, porque era hijo de José, el esposo de María, entonces era Ben Yosef y también Ben David al mismo tiempo, ¿no? Cumplía las dos, cabalísticamente cumplía los dos perfiles, ¿no? Bueno, yo sí, en caso, interpreto una segunda venida como, digamos, un personaje que tenga el espíritu de Jesús, ¿no? Como se habla en la Biblia, ¿no? Tenía el espíritu de Elías, tenía el espíritu de Juan Bautista, alguien que en un futuro tenga el espíritu de Jesús y se interpreta eso como una segunda venida, ¿no? Y tal como menciona el cabalista Albert Bowland, toda la tecnología, tendría a tu servicio toda la tecnología para poder brindar esa paz universal que aparentemente suena como una utopía, ¿no? No sé, tú una vez me comentaste que la paz mundial tendría que ser un hecho sobrenatural, ¿o crees que sea posible de forma, digamos, natural? De forma natural, ¿no? Yo creo que de forma natural podemos llegar hasta cierto punto, pero me parece, según la historia humana, que va a haber zigzagueos, ¿no? Momentos de paz, en un momento de guerra, y se va a zigzaguear con momentos de paz y momentos de guerra. Probablemente puede haber momentos de larga paz, pero de todas maneras en algún momento algunos conflictos van a estallar porque la naturaleza humana es inclinada hacia el egocentrismo y hacia el mal, ¿no? Por eso yo creo que una paz mundial total y permanente sí tiene que ser un hecho sobrenatural, porque conciliar todo esto, teniendo en cuenta que cada persona es su propio mundo, excede a lo que la fuerza humana sola, individual y grupal puede hacer, ¿no? O sea, siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber cosas que estén de más. Por eso me parece que para que pueda haber todo esto, tiene que haber una intervención de una fuerza que sea mayor al de todos los humanos juntos, y solamente puede ser en relación a Dios, teniendo en cuenta de que este debate es teísta, es un punto importante, es un debate teísta, donde tanto Jacob como Dante Urbina ya han presupuesto la existencia de Dios, porque ambos son teístas, ambos son creyentes. Claro. Entonces, la perspectiva del debate, y eso también se lo comento para esos ateos que van hablando 10 horas del debate de Dante y otros más. Diciendo que Dante no sabe de fuentes bíblicas. No sabe de ciencia bíblica, lean. Claro, eso ellos saben cuánto sabe Dante. Entonces, se puede saber, ¿no? Entonces él tranquilamente sabe su tema, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que el debate se circunscribe tanto del lado cristiano como del lado judío, presuponiendo la existencia de Dios, y a partir del teísmo, y no cualquier teísmo, ¿no? Sino de un teísmo que es monoteísta, trascendental, de un Dios que se revela. Porque tanto los judíos como los cristianos aceptamos una revelación de Dios. Claro. Tenemos discrepancias en los contenidos de esa revelación, pero estamos de acuerdo que hay una revelación. Entonces es a partir de la discrepancia de esa revelación
que estamos debatiendo si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. Hay que entender que todo el debate se circunscribe en ese contexto y no hay que descontextualizarlo sacándolo hacia cuestiones seculares, cuestiones materialistas, naturalistas, cuestiones ateas, ¿no? Porque no va por ahí el debate. Así que lo puede interpretar así, pero no es el contexto del debate. Todo el debate tiene sentido, y eso sí tengo que decirlo, cuando ya se asume estos puntos que yo mencionaba, ¿no? Un contexto que ya es teísta. Entonces me parece que desde ahí hay que centrar la cosa, porque si no vamos a hablar cosas que ya no estamos saliendo de la tendencia, ¿no? Claro, el punto, por ejemplo, es Dante mencionó que Jesús es el judío más importante de la historia y incluso he visto los judíos que, creo que lo mencionó Jacob, ¿no? Que cuando venga el Mesías, todo el mundo va a reconocer al Dios de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué más pedirle a Jesús? Que si gracias a él es que todo el mundo conoce el nombre al Dios de Israel, ¿no? Todo el mundo a nivel mundial tienen nombres bíblicos de diferentes personajes, y incluso hasta el mismo Maimónides reconoce que, si bien según su filosofía judía de Maimónides de la Edad Media, que si bien para él Jesús no fue el Mesías, hay que reconocerle que sí es un enviado de Yahvé, del Dios bíblico, para que todo el mundo conozca al Dios de Israel. O sea, a pesar de que Maimónides no lo reconoce como Mesías, sí reconoce a Jesús como un enviado, ¿no? Un enviado de la divinidad. Entonces, estos judíos, como Jacob, tratan de sacar un abajo a la manga diciendo de que tampoco puede ser un Mesías de Yosef, Jesús de Nazaret, porque el Mesías de Yosef es un guerrero, ¿no? Que muere en combate y que lo resucita David. Ese bajo la manga no sé de dónde se lo ha sacado Jacob. Los judíos que tienen la versión de los dos Mesías, lo que hacen, como dije, sobre referencia al Talmud, que separan al Mesías de Zacarías 9, donde todo insinúa su muerte, del Mesías según Daniel 7, que es el Hijo del Hombre, donde todo se ve glorioso. Entonces, ¿cómo conciliamos todo esto, ¿no? Y es por eso que inventan dos Mesías. Pero el punto que no es necesario esto son dos etapas. Pero la cuestión de Zacarías te lleva a un Mesías que es asesinado. Ajá. Pero no establece un contexto de combate exactamente. Eso me parece que ya es como una especie de interpolación tardía en la exégesis que hacen los judíos más adelante, porque ese contexto da a entender más bien que muere sí en un contexto de violencia, pero muere en un contexto de violencia realizado por los mismos judíos. O sea, se presta para interpretarlo como la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Exacto. Yeah. Y son los mismos judíos que matan, traicionan, desconocen, traicionan y matan al Mesías de Zacarías 9, porque hay un montón de elementos vinculados al Mesías en Zacarías, ¿eh? Ahí dice, por ejemplo, te venden por 30 monedas. O sea, claro. Dice también ahí, mirarán el que lo traspasaron, ¿no? Claro. Entonces lo traspasaron por la lanza y también por la crucifixión, ¿no? Dice el pueblo de Israel llorará lágrimas amargas por él, ¿no? Y todo el contexto, lágrimas amargas se lloran en un funeral, ¿no? Claro. O sea, es un contexto de muerte, ¿no? Pero en ningún contexto dice que en Zacarías que el Mesías muere por manos de extranjeros. Dice más bien que sí, lo matan violentamente porque el contexto de que por sus mismos compañeros, compatriotas, que no lo reconocen y lo consideran un falso, y por considerarlo un falso, lo matan. Entonces lo matan los mismos judíos, y los mismos judíos en su momento se arrepienten después de lo que han hecho y hacen luto por él, ¿no?
Ese es el contexto, que es el mismo contexto de Isaías 53. Claro. Es un contexto semejante a Isaías 53, que al Mesías lo matan sus mismos compañeros. No dice ahí que lo matan las naciones, los paganos. Es el contexto es que lo matan los mismos compañeros. Por eso de que hay estas divergencias en las posturas, y es necesario generar una comprensión de etapas. Es algo que ellos te saquen y te digan, no lo matamos nosotros, sino lo mataron los romanos, ¿no? Es algo que te saquen esa salida, ¿no? Esa salida argumentativa. Que por ahí también le he escuchado al amigo de Punto Aurele decir de que hay por ahí una profecía que dice que el falso profeta se reconocerá porque tiene hoyos en las manos, y como Jesús le enseñó a Tomás sus hoyos en las manos, quiere decir que él es el falso profeta. No sé de dónde lo ha sacado esa salida. Sí, ¿de dónde sacó esa salida? Sí, no sé. O sea, puede haber, por ejemplo, lo que pasa es de que en Zacarías se habla de un buen pastor y de un falso pastor. Entonces, cuando tú haces la exégesis de lo que se habla del buen pastor, que es bueno, que sigue fiel a Dios, y ese pastor es la correlación del Mesías que habla Zacarías 9 después. Entonces lo que el judío hace es buscar la parte del mal pastor. Claro. Y esa se la quiere aplicar a Jesús. Que él muere como un mal pastor, o sea, mal pastor humano. Lo que sí dice en Zacarías 4:11 habla de dos ungidos. Para los cristianos, supongo que esos dos ungidos es Jesús en sus dos facetas, ¿no? Sí, es Jesús en sus dos facetas, pero lo que pasa es que esos dos ungidos que habla Zacarías, que también está en otras partes del Antiguo Testamento, son uno, Zorobabel. Zorobabel, que es descendiente de David, por lo tanto él manifestaría al Mesías real, y el otro es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, también sabemos, es un ungido, ahí sí literalmente, para ejercer su labor, ¿no? Entonces tenemos un ungido real y un ungido sacerdotal. Estos dos ungidos son la prefiguración de dos de las manifestaciones que va a tener el Mesías. Claro, los judíos pueden interpretar que estos dos ungidos son dos Mesías. Los dos Mesías, el Ben Yosef y el Ben David, ¿no? Pero hay que recordar también que según Chapira, en su libro de El Marrano Kosher, ese es un libro que tú se lo recomendaste a Dan Turbina, ¿no? Sí, es un buen libro porque él también maneja a Brown, pero en este libro me parece muy interesante los cotejos con la cultura judía de todas las épocas, en el cual en ese libro te demuestra cómo todos estos elementos tienen que ver, siempre tienen que ver algo con el Mesías. Y le da divinidad al Mesías en ese libro. Ese libro le da divinidad al Mesías. Lo que pasa es que hace poco han quedado Santiago Alarcón con Dan Turbina en proponer ese tema, la divinidad del Mesías, los argumentos bíblicos de la divinidad del Mesías, y probablemente use ese libro que tú lo recomendaste a Dan Turbina de El Marrano Kosher, ¿no? Del rabino Isaac Shapira, ¿no? Claro. Ahí hay que recordar que, bueno, aunque Shapira es mesiánico, claro. Un judío mesiánico en el sentido real de la palabra, porque él es israelí y todo eso, él menciona que hay algunos rabinos, tal vez hay en otro momento podemos hablar un poco más largo de todas estas cositas, claro. Que hay algunos rabinos que sí rabinos medievales, ¿no? Que sí reconocieron a Jesús como el Mesías Ben Yosef. Hay todo eso. Eso no lo mencionó ni siquiera de sombra, ni siquiera lo insinuó Jacob, ¿no? Si no sabía que ahí perdía el debate. Claro, hay algunos rabinos que reconocen a Jesús de Nazaret, así específico, ya con nombre, como el Mashiach Ben Yosef. Y que justamente él le pasó todo lo que le pasó. O sea, ya era evidente, ya haciéndole exégesis bíblica, que era el Mesías Ben Yosef, ¿no? Entonces, ya era totalmente evidente. Para esos rabinos, sí, ya era demasiado evidente. Por toda la vía, ¿no?
tanto literales como todo lo metafórico, profético, alegórico, histórica. Hasta por ahí de repente han encontrado hasta numerología que calza. Sí, también hay gematría de eso. Gematría, ¿no? Que ya todo mencionó un poco y... Claro. Incluso lo de las 70 semanas que calza, ¿no? Calza exacto, por ahí saca una fórmula matemática de cómo calza todo, ¿no? Sí, la profecía de 70 semanas tiene una interpretación en la cual puede calzar con la llegada de Jesús. Incluso Dan Turbine en su libro ¿Cuál es la religión verdadera? Tiene un capítulo dedicado a eso, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, y hay otros, muchos rabinos que interpretan como te digo, Isaías 53 aplicado a Mesías ben Yosef y aplicado incluso, como digo, a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, pero obviamente, solamente como ellos ya tenían la visión de los dos Mesías, reconocen como el primer Mesías a Jesús y piensan que el segundo Mesías será otro, pero como el primer Mesías, según muchas fuentes rabínicas, que es el ben Yosef, va a ser despreciado por su misma gente. Ojo, no que lo maten los paganos, es despreciado por su misma gente, como también dice Isaías 53. Incluso este primer Mesías, en algunas fuentes rabínicas le llaman, o incluso talmúdicas, si no me equivoco, le llaman el leproso. El leproso, y que él va a estar en las afueras de Jerusalén, en forma simbólica, en las afueras de Jerusalén, porque como los leprosos son impuros, no pueden entrar a la ciudad. Entonces él se va a quedar afuera hasta que sea aceptado, ¿no? Entonces tiene una connotación mesiánica interesante con Jesús, ¿no? Y incluso de que este Mesías asume la lepra en el sentido espiritual, es una forma simbólica de decir los pecados y los males de las personas, asume la lepra como una manera de ayudar, porque él está asumiendo sobre sí algo que no le corresponde. Claro. Incluso dice otros textos que él ayuda a los otros enfermos de lepra a curarse. Los ayuda, les cambia los vendajes, ayuda a los leprosos, ¿no? Entonces hay todas unas connotaciones judías que ahí también ya con esa trampa, porque cada vez que Dan Turbine le sacaba un texto rabínico o histórico sobre las creencias judías que son compatibles con las cristianas, muchas de ellas posteriores al cristianismo, que casualidad, no creo que sea casualidad. Jacob decía, no, que estás sacando con pinzas, que es una forma de decir, estás descontextualizando la cita porque dice otra cosa después. Y que tú no sabes hebreo, ¿no? Y que tú sabes hebreo. No se cita eso, sino se necesita contextualizar las citas por sí solas, claro, porque así lo que venga después sea otra cosa. Lo que es suficiente es saber que sí existía o sí existe estos pensamientos, o sea, un Mesías que va a morir, un Mesías que va a resucitar, un Mesías que va a expiar pecados. Estos conceptos sí son parte del judaísmo antiguo y que más o menos se ha ido manteniendo, a veces menos que más, en el judaísmo posterior. Por eso que Dante saca todas estas fuentes. Claro. Estas fuentes no van a hablar de Jesús, pues. Pueden hablar de quien sea, hasta de Agripa, dijo Jacob. Sí, pueden hablar de otros, eso no hay ningún problema. No se está sacando de contexto el caso específico al que se refiere, pero Dante está sacando el caso general. El caso general. Y ahí donde Jacob sí hace triquiñuelas así para evadir la idea general, tratando de desprestigiarla por el caso específico que se aplica. Pero el caso específico depende del principio general. Claro, y me sorprende que otro anticristiano, Irving Gatel, que también lo hemos tocado en el canal, no se ha pronunciado sobre este debate, y él tiene un video en que dice que no hay ningún ritual de unción a Jesús, ¿no? Como si hay de David. Si Jesús es el Mesías, no hay ningún ritual de unción sobre Jesús, pero sobre eso también el amigo de Punto Aurelia ha dicho de que Jesús lo ungió una prostituta en la casa de un leproso. No sé, esto, o sea, total, pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, no? ¿O lo ungieron o no lo ungieron, no? No sé. Mira, a los profetas en el Antiguo Testamento no reciben unciones físicas. No reciben unciones físicas, reciben unciones espirituales, porque dice sobre ellos se depositó el Espíritu de Yahvé. Claro.
Puede haber algún profeta que al mismo tiempo haya sido sacerdote, normal, pero no todos los profetas fueron sacerdotes, ¿no? Entonces todos los profetas son ungidos. Ojo, todos los profetas son ungidos. Y es por eso que el texto de Qumran, los textos de Qumran, de los esenios, cuando hablan del Mesías profético, es un Mesías que es ungido por el Espíritu de Yahvé. Y el sentido de ungir físicamente a alguien con aceite es justamente que sea consagrado a Dios, que sea consagrado por el Espíritu de Yahvé, que utiliza el aceite como un símbolo intermedio para comunicar algo espiritual. Lo que los católicos le llamamos es un sacramento, ¿no? Porque cuando hacemos la confirmación, también se unge con aceite a la persona, ¿no? Es una cosa que le damos del judaísmo, ¿no? Y expresa cómo el Espíritu Santo se va a manifestar sobre esta persona que está ungida físicamente con este aceite especial que va a recibir en su momento, ¿no? Entonces, todo tiene una connotación abierta. Los profetas son ungidos, por eso Jesús no necesita, porque también es profeta, no necesita una unción física para realizar su labor, porque también recibe unción espiritual, y eso sí, el texto del Nuevo Testamento sí establece que lo recibe. Sobre todo, si tomamos, por ejemplo, el bautismo de Juan, o tomamos, por ejemplo, desde su concepción, que es milagrosa y que es auspiciada, ¿no? por la venida del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio. Claro. Pero también quiero comentar algo sobre estos youtubers judíos que son bastante anticristianos, ¿no? Claro. Son bastante anticristianos, y que hay mucha gente que no lo sabe, pero sí lo sabe. Y filosofía judía tiene muchas expresiones contra Cristo, contra el cristianismo, etcétera, 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 que antes se lo estuvo sacando, pero es amplio. ¿Y por qué es bueno mencionar esto? Porque a veces muchas personas que son anticristianas, cuando van a hacer una presentación pública en ambientes abiertos, no sus ambientes de ellos, ¿no? Por ejemplo, punto Besler o filosofía judía en ambientes cristianos, Nudin Cueva, por ejemplo, cuando el pastor con Artur Urbina también hacía críticas al cristianismo en sus ambientes de redes sociales musulmanas, o el mismo Iván Antesana cuando habla en sus ambientes ateos, ¿no? Pero cuando hacen un debate público, muchas veces se presentan como personas abiertas, amables. No deseo antagonismo. Como dice Jesús, cúbrete de los que se visten, ¿no? como oveja, pero son lobos. Uno lo basa por dentro, ¿no? Entonces, yo no quiero hacer demasiada chancarea, pero sí voy a decir de que en verdad todas estas personas pueden ser muy amables, en formas abiertas y todo lo que desean, pero sus expresiones, sus pensamientos, sí son anticristianos. Entonces, es bueno valorar eso para saber en verdad cómo estamos tocando los temas, ¿no? Porque incluso después del debate hay postdebates, y hay varios videos de filosofía judía contra Dante Urbina, donde también le ha hecho críticas de tipo más personal, no solamente críticas del argumento, ¿no? Y Dante Urbina ha respondido con otros videos, ¿no? Que también les animo a verlos, respondiendo a las críticas de los argumentos, pero también las críticas más personales, porque creo que incluso Jaco lo acusa a Dante de ser deshonesto intelectualmente por estar supuestamente descontextualizando los... Incluso el punto Brele, que es colega de Jacob, ha mencionado que el Mesías tendría que llamarse David. No sé dónde lo ha sacado eso, tal vez del Talmud o no sé de qué libro, que tenía que llamarse David, y Dante Urbina le ha respondido, pero eso de David, si a Bar Kokhba Akiva lo nombró Mesías y no se llamaba David, ¿no? Entonces eso de que el Mesías forzosamente tenía que llamarse David, tampoco, no sé dónde se lo ha sacado este amigo de Pruto Verde, que no sé... Exactamente, así como después de Bar Kokhba no hubo paz universal, ¿no? Claro. O sea, si lo reconocen a Bar Kokhba como Mesías, porque algunos Akiva y varios lo reconocen como Mesías en ese momento, claro. No fue eso, ¿no? Y otro punto que también mencionaba mucho Jacob es que el Mesías siempre tiene que ser político, guerrero, y pelear por la liberación nacional. Y en eso lo han acusado a Jacob, porque Jacob está en el servicio militar de Israel, ¿no? Él parece que es soldado, entonces parece que le gusta un perfil medio guerrero, ¿no? Medio guerrero. Cuando Dante Urbina ha demostrado que la visión del Mesías sea variada,
que hay algunos que veían al Mesías como profeta, otros lo veían como sacerdote, otros lo veían como una especie de figura divina por lo del Hijo del Hombre, ¿no? Una figura que es más allá de humano, porque el Hijo del Hombre viene de las nubes del cielo, ¿no? Y ya dijo Dante Ruina de que hay más de 70 citas en el Antiguo Testamento que solamente Dios viene del cielo y no hay ninguna cita que ni un hombre venga del cielo. O sea, eso se llama exégesis, así se hace estudios hermenéuticos. Y justo como has mencionado, pues un judío, por así sea muy ortodoxo, debes conocer el Pardesh y cómo los diversos niveles nos puede llevar de forma directa o indirecta a conclusiones de este tipo. Tiene que seguir las remech, tiene que seguir los indicios, desde lo más literal que hay hasta lo más elaborado, ¿no? Claro. Tiene que seguir todos los pasos del Pardesh, del Peshat, tiene que seguir el remech, tiene que seguir el drash, tiene que seguir el sot. Entonces, no se puede entender la Tanaj desde un punto de vista judío general, porque todas las leyendas judías con su más y su menos siguen el Pardesh, solamente literalmente, porque me parece que ya, pues, sí, o al menos en este momento, a diferencia de Mayo Sabán, sí, porque Mayo Sabán es un judío de nueva era que prácticamente ahora declaró que ya no cree en ningún Mesías. Entonces va a decir, es capaz Mayo Sabán de decir, ¿para qué están discutiendo si no existe Mesías? Es un judío de nueva era, tal vez. Por eso que, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por eso que filosofía judía lo chanca también a Mayo Sabán, ¿no? Ese es el problema, claro. Si buscas su video de filosofía judía y otro, lo chanca a Mayo Sabán, porque Mayo Sabán tiene una idea positiva de Jesús como maestro espiritual y prácticamente cabalista, cosa que no tiene filosofía judía, porque él sigue la línea de un Jesús malo, que prácticamente es un estafador o un mago negro, como lo va a entender el Talmud. Incluso Luis Gatell ha declarado que Mayo Sabán no sabe nada de Cábala, o sea, entre ellos mismos también se atacan, ¿no? Chanca, filosofía judía chanca a Mayo Sabán, porque Mayo Sabán dice que Pablo era pues una persona que mantenía un tipo de línea judía, claro. y él discrepa de eso. Mayo Sabán dice, como has mencionado, que no existe Mesías, que el Mesías es interior. El Mesías es interior. Claro. De eso también habla, y si no también Jacob, ¿no? Que al final no interesa el personaje, al final le interesa que haya paz mundial y que el personaje va a llegar cuando ya todo esté paz mundial. O sea, al final está haciendo todo un arreglo, ¿no? Lo está relativizando un poco, sí, lo está acomodando un poco, sí. aunque no al nivel de Mayo Sabán, ¿no? Que claro, Mayo Sabán sí es el extremo total, ¿no? Niega todo tipo de mesianismo individual, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo los judíos debaten entre sí y discrepan entre sí, cómo la postura de Jacob no es la misma de Mayo Sabán y podemos poner otros. Pero el punto es que justamente estas posturas que tiene Jacob no representan el judaísmo antiguo totalmente. Capaz a nivel popular, sí, muchos judíos esperaban un Mesías político, y es por eso que confundieron a Jesús con un Mesías político en cierto momento, a pesar de que a Piñero no le guste, estas cuestiones. Hay un grupo de ateos que ha hecho de Piñero más bien un dios. Un dios, ¿no? Y son ateos, pero han hecho de Piñero un dios, ¿no? Entonces, acá como el amigo Ocaña, claro. Y su grupo y todo lo que sigue a Piñero, como son piñeristas. Incluso su seudónimo de Ocaña es Dragón 6666, ¿no? Claro, Ocaña es un conocido anticristiano, ¿no? Y lo digo así directamente, ¿no? Claro. Porque yo he conversado con él en un momento y he visto sus publicaciones y el debate que tuvo con Orlando Padán hace muchos años, donde Orlando Padán hizo una buena defensa de la visión cristiana de Jesús, a diferencia de Ocaña, que defendía la visión, digamos, secular de Jesús según Piñero. Entonces, en estas cuestiones hay que ver todo esto, ¿no? Y otro punto importante que ha mencionado, que Jesús ya hicimos un video de eso, sobre el proceso de Jesús, el juicio de Jesús, que también podemos ver, en el cual los autores intelectuales de la muerte de Jesús son los judíos, pero no todos los judíos, ¿no? Sino solamente esa cúpula de los sacerdotes y los fariseos, que siendo diferentes se unen en un punto común
de la élite judía y los respectivos cómplices que pudieron haber tenido, que incentivaron la muerte de Jesús, aunque los autores materiales, así se dice, fueron los romanos, los autores intelectuales son los judíos, algunos judíos y también algunos romanos. No podemos generalizar a ninguno de los dos grupos, no es para fomentar antisemitismo tampoco. Claro, porque ya llevamos el historia de Piñero que dice que los judíos no tuvieron nada que ver en la parte que directamente se lo usan los romanos por sedición contra el imperio, ¿no? Y Piñero se come 800 capítulos de salta con garrocha, 800 y no contra Judea, sino contra el imperio, o sea, ya un poco más se revela contra Roma, ¿no? Piñero sigue más a Jesús celote, ¿no? Claro. Pero Jacob es de la línea antigua, es la línea antigua de Jesús malo. Claro. Porque la línea judía actual, que es la que tiene Sabán, el que lleva también rabino estadounidense, bueno, ahorita me olvidé su nombre, que también lleva un Jesús bueno, ¿no? Un Jesús judío, un judío normal, un maestro, un predicador itinerante, ¿no? Entonces, toda esta versión que le llaman la nueva perspectiva, dicen, ¿no? Claro. Y que incluso tiene una versión un poquito más radical en el judaísmo actual, y eso viene, creo, desde este investigador Joseph Klausner, lo presentan diferente, ¿no? Un judío muy corriente prácticamente, ¿no? Entonces, ve cómo hay diferentes perspectivas sobre Jesús en el judaísmo. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que había que mencionar, ¿no? Y yo creo que eso, y junto con todo lo demás que estamos hablando, nos va a servir de buena base para entender todo lo que se habla en el debate. Claro, incluso he visto hace poco en Wikipedia que lo consideran a Jesús desde el punto de vista del judaísmo como el más grande de los falsos profetas. También hay ahora Wikipedia no es que ahora Wikipedia tiene o siempre ha tenido, ¿no? No es que sea una fuente académica, sino es la creación de los mismos internautas, ¿no? Sí, yo también creo que puede ser que ese artículo lo haya creado un anticristiano y le haya puesto a Jesús como el más grande de los falsos profetas, ¿no? Para promover esa visión anticristiana. De todas maneras, ya que Dante Urbina ha debatido con filosofía judía, Dante Urbina como el más grande apologista católico, tú que eres uno también de los mejores apologistas católicos que hay en habla hispana, sería bueno invitar al amigo de Punto Bresle para un debate sobre este tema, ¿no? O a filosofía judía también, ¿no? O a filosofía judía. De repente filosofía judía, como ya he debatido con Dante Urbina y Santiago Alarcón, tal vez no acepte, pero de todas maneras está abierta la invitación. Pero si es que no puede ser filosofía judía, el amigo de Punto Bresle, que siempre le secunda, ¿no? lo que habla la filosofía judía, podría debatir contigo sobre cuál sería el tema, el mesianismo de Jesús de Nazaret. Es uno de entre tantos temas que se pueden debatir, ¿no? Claro, porque también él también ataca bastante esto del adulterio, producto del adulterio, ¿no? Ataca sobre eso. También se puede hablar. Hay que entender sobre ese punto que todas estas historias son como tergiversaciones que hicieron los judíos sobre diversos aspectos de Jesús, o como a Jesús se le considera en el cristianismo hijo de la Virgen, y virgen se dice parteno, como ya dije antes, partenos en griego. Entonces los judíos, con el propósito solo de insultar, en un primer momento parece que el propósito no era asegurar algo, sino solamente hacer un juego de palabras, como muchas veces lo hacen, para insultar. Entonces cambiaron parteno por pantera. De ahí viene, ¿no? Y de ahí viene parteno por pantera, y inventaron el mito que Jesús es hijo de un soldado romano, y un juego de palabras. Y que María pues, era una prostituta, o capaz simplemente era una adúltera. Y por ahí encontraron ese pasaje que los judíos le dicen: nosotros no somos hijos del adulterio, en que Jesús los acusa, ¿no? Ustedes son hijos de la
no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, ¿no? Y ellos le responden, nosotros no somos hijos del adulterio, pero en otro contexto, y ellos lo han sacado bien. Le sacan el contexto porque en verdad ellos se están defendiendo de lo que Jesús les dice, ¿no? Porque ellos se consideran hijos de Dios, y si les dice Jesús, ustedes no son hijos de Dios, incluso creo que le dice son hijos del diablo, porque no hacen la voluntad del Padre, así les dice en el Evangelio de Juan. Entonces ellos se consideran, entonces nos está diciendo que somos hijos del adulterio, porque si nosotros somos hijos, nos consideramos hijos de Dios, entonces hijos de quién vamos a ser, ¿no? Lo saca de cuadro, ¿no? Pero esas leyendas judías los recoge, por ejemplo, Celso, que es un pagano que criticaba al cristianismo, recoge las leyendas judías en su libro Logos Aletes. Y ahí donde habla justamente que se le acusa a Jesús de haber nacido de la unión ilícita de su madre con un soldado romano. O sea, él está sacando las leyendas judías. Y esas leyendas judías, que son del siglo II, posteriormente se van a añadir al Talmud. Porque el Talmud tiene la Mishnah, que es del siglo II para el principio del tercero, y la Gemara, que son los comentarios de la Mishnah, que son del siglo III, IV y prácticamente V, ¿no? Hoy hablan de Targum, también usaron bastante esa palabra Targum, ¿no? Targum, que los Targumes, como mencioné hace un rato, son traducciones comentadas. O sea, traduces una partecita de la Biblia y del Antiguo Testamento en este caso, pero no te contentas con traducir, sino que ahí mismo estás haciendo comentarios sobre lo que significa eso que has traducido. Y ahí también se ve como en los targunes arameos la palabra siervo en Isaías 53 lo traduce como Mesías, directo, ¿no? Directo, los targunes arameos traducen la palabra siervo de Isaías 53 como Mesías. Ese argumento creo que se le ha escapado a Dante Urbina, ¿no? No hay tantas cosas que tenía que decir Dante. Estás aportando ese... Seguramente lo dirá en algún otro video que haga, ¿no? Son muchos puntos, ¿no? Claro. Son bastantes puntos. Mencionaba la Gemara, porque en la Gemara es donde se encuentra esas partes de Jesús como hijo de Pantera, ¿no? Entonces, como la Gemara ya es más posterior, ahí todas estas leyendas y mitos que desarrollaron los judíos en los primeros siglos y que tomó Celso, se manifiestan de forma escrita en el Talmud. O sea, es cierto que el Talmud sí habla de Jesús de Nazaret y menciona a un Jesús de Nazaret, pero lo menciona tergiversado con otros apóstoles, que era un brujo, un mago, un desgraciado, hijo de adulterio, que practicaba magia negra, o sea, una imagen distorsionada y lo peor. Eso lo usa Punto Brele, lo usa Jesús de brujo. Sí. Claro, eso está en el Talmud. Sí. Entonces más bien las fuentes de Punto Brele son talmúdicas, más que bíblicas. Sí, son talmúdicas, y después del Talmud, ya en la época medieval, porque la Edad Media dura 1000 años, hay diversos pronunciamientos y escritos de rabinos judíos y diversos escritores judíos hablando peste de Jesús y del cristianismo, y hay un texto medieval que se llama el Yeshut Toledot. El Yeshut Toledot, que es un conjunto de todos los ataques, injurias y lo que dice el Talmud, ampliado, multiplicado por, no sé, pero 1000, donde hablan peste de Jesús y del cristianismo a más no poder. No es el único texto anticristiano hecho por judíos, pero tengo entendido que es el principal, pero este es un texto medieval. Pero entonces vemos cómo todas estas posturas anti-Jesús se fueron radicalizando progresivamente en el judaísmo, y que mucho de lo que ha hecho el judaísmo en sus cambios de exégesis y hermenéutica, sobre todo después del Talmud, ha sido justamente para oponerse o para diferenciarse del cristianismo, como esta oración que en el templo para que los cristianos, dicen judíos, ya no vayan al templo, y el concilio de Yamnia, que rechaza los deuterocanónicos porque le convenía mucho a los cristianos y rompen mucho con los cristianos, y el mismo el Talmud, que también habla peste de Jesús y un rechazo hacia el cristianismo, porque hay comentarios del Talmud, por ejemplo, que dicen algo así como que si ves a un cristiano
en la orilla de un precipicio, empújalo. No, increíble. O sea, Increíble. hay que ver comentarios de ese tipo en el Talmud babilónico, que es el más conocido. Hasta me parece que hay uno que dice que los rabinos deben estar maldiciendo el cristianismo mañana, tarde y noche, y que no deben olvidarse de eso porque es como si fuera parte de sus oraciones matinales. Hay varias expresiones anticristianas en el Talmud. Y posteriormente, incluso cuando Maimónides hace su famoso 13 principios, Sí. uno de los principios es rechazar ver a Dios como humano. Y ese es justamente hecho para cortar y diferenciarse contra el cristianismo, ¿no? Increíble. Uno de los 13 principios está dedicado a eso, para oponerse al cristianismo, porque en el cristianismo se asume la Trinidad, y dentro de la Trinidad a Jesús como Dios y como hombre, ¿no? Entonces el judaísmo, Maimónides en este caso hace esa acotación, aunque claro, hay muchos rabinos que critican a Jesús de diversas maneras. Es por eso que tanto el judaísmo histórico es tan anticristiano muchas veces, ¿no? En otros últimos tiempos, sobre todo en este último siglo, eso se va bajando con la nueva perspectiva, el diálogo interreligioso, disminuir ese anticristianismo que hay en muchos judíos, también mucho antijudaísmo que tienen muchos cristianos, que le llaman antisemitismo, ¿no? O sea, los dos lados están mal. Entonces, como dijo Jacob, que busca la paz universal, si busca en verdad la paz universal en las acciones buenas que los hombres podamos hacer considerando a Dios, debería él también cumplir lo que habla. Claro. O sea, en el buen sentido de la palabra, no ser fariseo, porque los cristianos usamos fariseo, claro, para decir a una persona que no es coherente, ¿no? Claro. De cumplir lo que habla y no metas más leño al fuego buscando elementos despectivos con el cristianismo que en verdad no tienen base histórica y no tienen base argumentativa, ¿no? Más bien podrían abrirse a una relación sana con el cristianismo desde otras perspectivas. Así no quieren ser cristianos, pero se puede hacer una relación sana desde otras perspectivas. Pero de todas maneras me parece que Dante ha hecho un buen debate, porque si bien es cierto todos tenemos que relacionarnos bien, el tema de qué cosa es lo verdadero es el tema central de todo debate. Otra persona también interesante para debatir sería Irving Gatel, ¿no? Quisiéramos debatir con Sabán o Piñero, si también están abiertos para debatir, pero Irving Gatel, si se aparece, las puertas de este canal están abiertas para debatir sobre estos temas, ¿no? Sí, el hombre también está desaparecido. Sí, pues. Entonces, unas palabras finales para ir terminando. No sé si das tus palabras finales y yo termino. Ya, perfecto. Entonces, mis palabras finales serían, como siempre, ver el debate completo, contrastar las fuentes que dice Dante y las fuentes que dice Jacob, para darse cuenta en verdad quién descontextualiza o no descontextualiza las fuentes. Dante citó mucho la enciclopedia judía, revisen también esa fuente, es una buena fuente sobre el judaísmo, que apunta mucho lo que Dante está diciendo. Las cuestiones académicas también en su respectivo nivel, recomiendo que lo vean. Desde mi perspectiva, sí creo que Dante ha dado muy buena argumentación frente a Jacob. Entonces yo animo a la gente a revisar, a contrastar fuentes y siempre ser abiertos en la investigación y tener siempre la intención de buscar la verdad, ¿no? Yo como Dante creo en Jesucristo como Dios, como hombre y como Mesías y Salvador de la humanidad, así que yo me apunto hacia eso, pero creo que cada persona debe hacer su reflexión espiritual, interior y también intelectual y digamos académica en cuanto a fuentes, para poder llegar a sus propias conclusiones. Pero me parece que en el camino hacia eso podemos intentar, aparte de debatir, también llevar a cosas en paz, ¿no? Muy bien, entonces yo para finalizar mencionaría que le doy la razón a Dante. Jesús es prácticamente sobrecalificado para ser considerado el Mesías de la humanidad, pero sí discrepo en que no
no es necesario, en mi opinión, la resurrección física. Yo sí más bien me inclino por una resurrección simbólica, siguiendo el principio de las leyes naturales, ¿no? de que ya la resurrección ya es un hecho sobrenatural. No descarto la resurrección física, pero lo tomo como algo secundario. Más me inclino por una resurrección simbólica, como plantea el teólogo Paola, católico. Pienso que todo lo que todo el mensaje de Jesús es la resurrección simbólica que está presente hasta nuestros días, y todo ese mensaje, si se sigue, tiende digamos, a lograr la paz universal, ¿no? Seguir esos principios fomentan lo que es la paz universal. Ya una segunda venida, ¿no? Eso sí, ya no entro en ese terreno, porque ya es un terreno que no sabemos lo que el futuro nos depara, pero pienso que el seguir la doctrina de Jesús es un camino hacia la paz universal, que es lo que propone la era mesiánica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.